Bienvenidos. Gracias por perder un poco de vuestro tiempo precioso escuchando a ese señor que es un poco medio loco y aunque nacido en Italia con un cuarto de sangre alemán, nacido en el sur de Italia, donde la mezcla cultural entre Europa y el mundo árabe es muy fuerte, con un cuarto de sangre alemán, desde cuando era niño, ama mucho la América Latina, que hay una profunda diferencia entre turista y viajero. El turista sabe que regresa a su casa y cuándo regresa. El viajero, viajatore, no se pone esa pregunta. En la época antigua eran más viajeros que turistas y por eso aprendían muchas cosas. ¿Cuántos meses estuve Ruskin en Italia visitando los monumentos italianos? La limitada temporalidad de una experiencia, visitar culturas diferentes, está a la raíz de lo que con ese modelo nuestro de desarrollo ha llegado a ser lo que en Italia se llama turismo mordi e fuggi, cioè el turismo conocer una ciudad en 3 horas. Hay gente que viene en Italia en 3 días, visita Roma, Firenze, Venecia. Yo vivo en Florencia, no nacido en Florencia desde como 40 años y no la conozco. Pero ¿cómo la visitan? No mirando, no charlando con la gente, fotografiando con iPhone, selfie. Y al final, cuando regresan a su propia casa, hay un montón de fotos en la computadora que no tienen tiempo de revisar y dicen que conocen a Italia, a Francia, a Colombia, porque es al revés también. Yo en realidad sería un profesor serio. Mis estudiantes me quieren y me odian. Yo doy clase a los arquitectos de estructuras y soy uno que ama la construcción antigua y se ocupa de rehabilitación estructural. Y me voy a poner siempre en problemas. Yo no sé cuánto de esa grabación pasará al público, pero yo digo solo lo que pienso y por eso no soy un sabio, no pienso lo que tengo que decir. Y me puse en un problema personal porque tuve la desgracia de visitar la Basílica Menor de Socorro el domingo pasado y de decirle a ellos que tenían que cerrar la iglesia, cerrar la calle, porque una piedra se pudiera tumbar el día después. Te lo juro, nadie me ha dado el dono de la magia, el día después se cayó la piedra. Inmediatamente apareció en la prensa, inmediatamente me llamaron por el Departamento de Cultura, por la sección de Cultura del Departamento de Santander, y esa mañana estuvimos allá intentando convencer al obispo. Acuérdese, yo no pienso a lo que tengo que decir, digo lo que pienso. Que Dios se puede encontrar también en la calle, no necesariamente en una iglesia. Si la iglesia tiene que estar cerrada por reparaciones urgentes. Me acuerdo algún lema que decía que Dios está en el cielo, en tierra, en cualquier lugar. Por lo tanto, ¿cuál necesidad de tenerla abierta en Semana Santa? Si es riesgo para las personas. Pero al final, Monseñor un poquito se convenció y parece que por lo menos mi grito de alarma ha provocado un interés que creo que de alguna manera por lo menos va a poner en seguridad. Soy asesor consultante de Naciones Unidas en proyectos de desarrollo humano en casco histórico de Basta.
una importante parte del mundo, miembro de muchos comités ICOMOS y UNESCO, sobre todo uno que le gusta, como dicen ustedes, pisar tierra santanderiana, profesor visitante de la Santo Tomás. Y la primera vez que yo vino acá, hace 7 años, la decana de aquella época, la arquitecta Claudia Uribe, no me dio el tiempo de ver que estaba en Bucaramanga y me llevó en cargo a Barichara. Y desde Barichara a Guane. Y cuando vi Guane, yo pensé que efectivamente, aunque mi apellido es Paradiso, existe una valle del Edén, porque Guane me llamó la atención por una uniformidad de imagen, por lo menos a la apariencia, una limpieza del aire, una parada en el tiempo. Me pareció testigo inmanente, permanente de una cultura que había que conservar. Lamentablemente, pero, la iglesia de Guane, monumento nacional, estaba críticamente dañada con unas cuantas grietas que estaban separando y haciendo deslizar la capilla derecha. No me pregunten cómo se llama esa capilla, si del Niño Jesús de Santa Lucía, no me acuerdo. La fachada a la derecha, y era evidente para una persona experta que desde cuando tenía yo 27 años me ocupo solamente de eso, que el problema estaba en la cimentación, el problema estaba en el agua, el problema estaba que tristemente se pudiera tumbar el techo. Parece que yo di mala suerte, en aquella ocasión también, después de un mes se tumbó el techo. Nos pusimos a trabajar con una tesis de grado, individuamos una solución liviana, a bajo costo, no agresiva, pero decidimos que era inminente necesario un apuntalamiento porque el riesgo de tumbarse era bastante serio y sobre todo porque en la fachada están niños que juegan, personas mayores que descansan y siempre el problema es la seguridad de la vida humana. Nos intercambiamos a través de la USTA muchas veces con la alcaldía de Barichara, que prometió emanar un decreto, ¿cómo se llama?, de urgencia manifiesta. El apuntalamiento costaba 24 millones de pesos, nada costo europeo, pero no lo lograron. No lo logró Padre Daniel y me enteré hace 1 año y medio que Padre Daniel lo mudaron a San Gil y ahora en Guane está un cura bastante anciano que pensó bien de rellenar las grietas con mortero para que no se veían, hacer el techo nuevo y no hacer nada en el corazón del problema, que era las cimentaciones. La iglesia de Guane no tiene cimentación, está apoyada como si fuera un juguete con la rueda, puede moverse, no hay cimentación. La cimentación de la iglesia de Guane es profunda 50 centímetros. El capote vegetal, que no se considera, es 60 centímetros. La cuota de la cimentación de la iglesia de Guane es más alta de 2 metros del centro del parque. La iglesia de Guane es pendiente y se lleva a la espalda en la cimentación toda el agua subterránea de la lluvia que se ha comido la poca cimentación que hay. La sólida solución del problema en emergencia. Tapamos y seguimos adelante. No hay dinero,
es complicado, tenemos que cerrar la iglesia. Eso no pasa solamente con la iglesia, pasa también con el edificio público. Pensar que el problema no es de nosotros, es de lo que vendrán después. Lo primero es ajustar la cosa a lo mejor para seguir con la misma dinámica, para seguir con el mismo protocolo. Si un médico serio hubiese adoptado esa metodología cuando uno tiene una enfermedad sospechosamente grave, curando solamente los síntomas, mucha gente visitará al otro mundo de allá de arriba mucho más temprano que normalmente. La construcción histórica es como un enfermo. La metodología de la restauración es parecida a la metodología clínica. La única diferencia aparente es que el edificio histórico enfermo no habla. No puede decir al médico, ay, me duele la cabeza. Pero en realidad habla. La palabra de su lenguaje comunicativo son las grietas, las afectaciones de la pintura, el daño al revoque, el desamarre de un tirante pareado o de una madera rolliza. Evidentemente, como decía el grande arquitecto renacentista Alberti, l'ojo, la vista, ve solamente lo que la mente ya sabe. Eso significa que tenemos que prepararnos. Los técnicos, sobre todo europeos, que tienen esa desgracia en Italia, tenemos demasiado monumento histórico, tenemos de toda la época. Nos han dado esa responsabilidad y todavía y estamos en un tiempo en que de verdad estamos descuidando nosotros por primero nuestro patrimonio, que es el faro de la cultura occidental, y a veces no sabemos qué hacer por tantas cosas que tenemos que hacer. Por lo tanto, hay que preparar técnicos, arquitectos, ingenieros, operadores de la economía del turismo, para que puedan tener en la mente el vocabulario científico y cultural que le permita ver lo que el edificio histórico nos está comunicando. Es un problema al cual yo tengo mucho, porque en América Latina sobre todo, entre la escuela de arquitectura y la escuela de ingeniería civil, no hay comunicación. El arquitecto normalmente es entendido como uno que más dedicado a la estética del diseño, a la funcionalidad, pero el macho de la situación es el ingeniero civil. Y cuando hay un problema, y tanto eso lo resuelve el ingeniero civil. Ma el ingeniero civil que no tiene cultura adeguata al patrimonio, en un monumento de la época del siglo XVI, te pone hormigón armado, que es una técnica de restauración que se llama agresiva, porque no hay compatibilidad entre esos dos materiales. Para explicarle también a gente que no es de ramo, es evidente que un pedazo de goma se deforma más de un pedazo de acero, eso lo entiende. La misma cosa pasa con una piedra y el hormigón armado. El hormigón armado se deforma 10 veces menos con una carga igual que vaya al hormigón armado y a la piedra. Por lo tanto, si las dos cosas están juntas en un único edificio, a la acción externa, que sea un terremoto, el hormigón armado resiste y la piedra se debiliza. ¿Cuál será la visión futura, que sea un punto de vista de turismo o de patrimonio o de intervención en un edificio? Y
La impresión es que ellos piensan que no existan elementos de referencia internacionalmente compartidos a los cuales referirse para saber cómo hacer y cómo manejar. Y eso pasa, sea cuando es el caso, lo nombro solamente porque el último, de la Iglesia Basílica de Socorro, y también cuando se habla de turismo. El título que yo he dado evidentemente contiene la manera con que yo veo la cosa, evidenciando las tres palabras llaves. Patrimonio histórico, evidentemente estamos en una ciudad histórica. Sustentabilidad, porque el patrimonio histórico pertenece a la cultura local y tiene que ayudar a la cultura local. El patrimonio histórico de Barichara es de ustedes. Y la forma del visitante, que es el turismo. Hay una relación estrecha entre ellos. Yo quiero acompañarle en un cuadro general de referencia, en que yo voy a demostrar que al día de hoy, después de mucho trabajo en esas tres temáticas, lo que hay que hacer en cualquier caso ya se sabe. Siempre, casi siempre, se ha conocido. Es inútil inventar cosas nuevas. Es suficiente aplicar lo que está compartido internacionalmente. Así que por eso yo puse desde un enfoque internacional al tema. Ustedes se dan cuenta que mano a mano que avanzamos en la comunicación, el tema de Barichara, en cuanto a Barichara, que es un tema muy común a otros pueblos también en Italia, si confían en mí se va a aclarecer siempre más, hasta que encontrarán ustedes una posible solución, como decimos nosotros en Italia, inmediata, portata di mano. Al final yo propongo algunas indicaciones, pero son las mías sí de experto, de cómo yo vivo la experiencia de visitante, turista informado, en este caso de Barichara. La Colombia tiene leyes para la pesca. Estamos hablando de bien cultural en general, que sea patrimonio histórico construido, o una canción, un baile, una comida, materiales e inmateriales, la flora, la fauna, la montaña, los ríos, el pescado, todo el producto del genio humano e cultura. Colombia tiene sus normas, Italia tiene sus normas, los países que apoyan a las Naciones Unidas tienen propias normas que pero tienen algo en común, la famosa visión universalmente compartida. Y normalmente cuando uno habla dice que el tema de la conservación del patrimonio histórico construido, un tema que lleva a decir hoy que la iglesia de Barichara no se toca, no se transforma, en el caso que fuera abandonada en un centro comercial. Parece que esas son cosas que la cultura internacional ha logrado muy recientemente. No, la cosa es muy antigua. Alguien de vosotros puede ser que conozca esa fotografía que se refiere a una ciudad histórica italiana, Siena, a donde estamos en el día en que se celebra un juego un poco violento, una carrera de caballos a pelo,
Siena tiene una historia larga quanto toda l'Italia. E il momento di massimo splendore economico, culturale e artistico fue en la primera mitad del siglo XIV. Todavía Cristóbal Colón no había nacido. Y en un momento determinado escribe su propia Constitución. Y al tercer punto, 1309, el Constituto del Comune de Siena dice: quien gobierna la ciudad tiene que cuidar con el máximo esfuerzo a la belleza de la ciudad, para que la ciudad sea honradamente equipada y adornada, sea para el honor, la prosperidad y el crecimiento de la misma ciudad y de sus ciudadanos, sea para que los visitantes extranjeros tengan en su visita alegría y placer. No es la definición de turismo sustentable eso. 1309. Comuna de Siena, libertad y democracia. Por lo tanto, es mejor referirse a la historia para aprender, porque el ser humano ya ha caminado mucho en ese tema. Y si ahora se encuentra en problemas, es solamente porque olvidó no la cultura técnica, olvidó la historia y la memoria histórica. Bueno, hablamos de ciudad. La ciudad moderna, creo que esa fotografía ustedes la conocen, ¿no? ¿A dónde está el casco histórico acá? Desaparece. Fue vendido a la economía del señor Fénix, el empresario de la Torre Majestic. Bucaramanga tiene 1 millón y pico de habitantes, pero hay algo impresionante. Shanghái, 24 millones, Karachi casi, Pekino 20, para saber que los chinos, el presidente de la China, para dejar una memoria de su vida política, está proyectando y diseñando una ciudad de 72 millones de hormigas por el no sanarse de sus manos. Y dice justamente un señor: ninguna ciudad debe ser tan grande que una persona que una mañana quisiera salir no pudiera salir de la ciudad simplemente caminando, no cogiendo un transporte o un avión. Dimensión humana del asentamiento humano. Es imposible pensar una cosa de ese tipo en ciudades como Lima, en ciudades como San Paulo, Brasil, en la misma Nueva York. Naciones Unidas hizo una encuesta en que resultó que la ciudad perfecta, según los parámetros de calidad de la vida, no por ser Italia, un pequeño pueblo que no es patrimonio de nada, histórico, pero que no tiene más de 50.000 habitantes, y a donde la circulación interna está vedada por imposibilidad, por la tanto pendiente que tienen, y a donde si uno quiere, pide una información a una persona, dice: por favor, me indica dónde está el museo fulano, es para allá, usted tiene solamente que pisar el terreno por 150 pasos. La distancia se mide a passi, no a metros, ni tampoco, como en Colombia, a horas de carretera.
Esa es la ciudad medieval, concéntrica, redonda, radial. Concepto de radialidad es pegado al concepto de democracia, somos iguales. La cúpula simétrica, cada rayo tiene su importancia igual al otro. Il modello è evidentemente questo quando si habla di patrimonio storico costruito. E ora venimos a explicar en la primera palabra llave, patrimonio histórico construido. La pregunta es, ¿tenemos todas las herramientas para protegerlo? Sí, se llaman cartas internacionales de la restauración, que son evidentemente las reglas uniformes para que se puedan utilizar en cualquier lugar del mundo, en cualquier tipo de intervención, en los países que creen en el mismo programa de desarrollo humano y que sustancialmente son los países que pertenecen a Naciones Unidas. Hay que hablar un poco de cómo empezó el mundo europeo a interesarse a la conservación del patrimonio histórico, y los primeros fueron los intelectuales de la arquitectura, William Morris y John Ruskin, que se dieron cuenta visitando l'Italia que l'Italia estaba descuidando sus monumentos y empezaron una divulgación cultural entre intelectuales para que se pudiera lograr un sentido común sobre el tema. Hasta que, intento hacerla corta, se inauguró el primer congreso de ingenieros y arquitectos en Roma en el 1883, en que se puso seriamente sobre la mesa el problema del descuido de los monumentos, hasta llegar después de la Primera Guerra Mundial en 1931 a la primera carta de la restauración, que se asume por la Asamblea Mundial de Arquitectos e Ingenieros, que tiene muchísimas, más de 20.000 representantes, y que promulga esa carta, que siendo una carta de contenido cultural, no es una política, no es un herramienta político, es un herramienta de orientación política. Son cartas, documentos metodológicos de intervención universalmente compartidos que después obligan y orientan el gobierno de cada país a emanar normas en línea con sentido internacionalmente compartido. La última es del 2014, la primera del 31, y entre ellos se han producido muchísimas de esas cartas que han modificado con la evolución del ser humano y de la sociedad el concepto de patrimonio histórico y de qué cosa tenemos que conservar y cuidar. Para hacerle un ejemplo, la primera preocupación de la primera Carta de Atenas en 1931 y también de la segunda de Venecia del 64, después de dos terribles
guerras mundiales era hacer que si iba a pasar una guerra nueva, estaba decidido que ningún país en guerra iba a bombardear un monumento, aunque en territorio del enemigo. La prima cosa es el monumento, porque era testigo de la historia de un pueblo. Desde allá, el concepto de protección se ha anchado al monumento y su entorno, al casco histórico de la periferia, al casco histórico de la periferia del paisaje, a las construcciones en madera, a las construcciones en tierra, a la flora, a la fauna, a la cultura inmaterial. Y ahora, al 2000, con la Carta de Cracovia, prácticamente el problema, como problema técnico, filosófico, está bien claro a todos. Es suficiente leer qué dice en esa carta, compararla con las normas locales, italianas o colombianas, que sean, y marchar trabajando. A veces hasta los alcaldes se olvidan que existen esas leyes. No he hablado de la última, Florencia, que no es una carta, porque no había nada más que decir. Es una declaratoria que hace un balance de lo que se ha hecho desde el 1931 hasta el 2014. Denuncia, entre tantas cosas, la mala aplicación del turismo sustentable como concepto, pero como declaratoria sostiene que la conservación del patrimonio histórico de los bienes culturales es un derecho humano. La importancia política de una afirmación de ese tipo es enorme, porque significa libertad, significa que al límite yo pudiera denunciar al Tribunal Internacional de los Derechos Humanos de Ámsterdam un gobernador que tumba un elemento importante de mi cultura histórica para hacer un centro comercial. Estoy haciendo un manejo mental al límite, pero por primera vez dice que yo, ciudadano, tengo derecho a que tú, político, me cuides la calle, no solamente por limpieza, y mantiene el monumento, porque me acuerda la historia de mi vida, de mi familia, de mi cultura, de donde vengo. Allora, creo que ustedes saben qué cosa es UNESCO. Alguien se olvida que UNESCO prácticamente no tiene poder. Poder operativo, UNESCO no lo tiene. UNESCO es simplemente una organización importantísima en las Naciones Unidas que se ocupa directamente de educación, formación, ciencia y cultura. Es un trabajo filosófico, de desarrollo filosófico, pero UNESCO no interviene para restaurar un monumento. UNESCO elabora pensamientos que están a la base de las intervenciones. Otra agencia de Naciones Unidas es el ICROM, que es un centro de estudios, como si fuera un laboratorio. También el ICROM, que se ocupa más de historia del arte que de historia de la arquitectura, no es un ente, una institución que trabaja en el territorio, que interviene en situaciones delicadas. La que interviene en situaciones delicadas es el ICOMOS, Consejo Internacional para la Conservación de los Monumentos y Sitios. Somos 7.700 miembros de 165 naciones que nos gusta, nuestra pasión es la
cultura, el patrimonio histórico, en este caso el patrimonio arquitectónico, hacemos misiones de monitoreo. Yo personalmente, ahora está pasando, ustedes saben que la guerra allá con los terroristas del mundo árabe han destruido todo el patrimonio arqueológico. Y UNESCO ha fundado con Italia una brigada que se llama Cascos Azules UNESCO, que es una brigada formada también por universitarios anónimos, que va a contratar, a dialogar de forma escondida con los terroristas para que se convengan a no tumbar todo el patrimonio arqueológico, que es la raíz también de alguna forma del patrimonio nuestro occidental. La cosa simpática que yo me propuse, me estaban para llamar, después la situación allá se hizo más grave y todavía estoy esperando, pero creo que no me van a llamar porque esa gente también universitaria tiene que ser joven, y yo no soy joven, tiene que ver bien, y yo no veo nada. Pero yo he pensado que como la primera cosa que te hacen es hacer un chequeo completo, un chequeo para ver si está bien de salud, y eso cuesta mucho en la sanidad italiana. Me lo hubiera hecho gratuitamente en el caso me hubieran llamado. Aparte de eso, para decirle que la situación ahora en Europa es grave hasta regresar a la Primera Guerra Mundial. Bueno, rápidamente, Carta de la Restauración de Atenas. La Carta de Venecia es fundamental, por muchas razones técnicas que pero yo ahora no quiero explicar, no puedo tampoco, hasta la Carta de Cracovia, que es la referencia. La Carta de Cracovia salió en el 2000, inmediatamente cada país tiene que producir una norma nacional. Italia produjo norma en el 2004, que se actualiza cada dos años y se actualiza de una forma democrática. Cuando se escribe la ley italiana, que pasa después a la evaluación de las regiones, que son los departamentos vuestros, las regiones la reparte en un debate con las provincias, la provincia en la ciudad y las ciudades con los ciudadanos. En mesas redondas como esa, un mes, 3 meses, el ciudadano se da cuenta de qué cosas quieren hacer por su propio patrimonio histórico. La ley colombiana me resulta que está ferma en 1997. Yo estuve invitado en el 16 de diciembre del año pasado a un evento político en Roma, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, con muchos ministros nuestros y funcionarios, y habían solamente 4 universitarios. Uno de ellos era yo, y era la firma del convenio entre Italia y Colombia, la presencia del presidente Santos. Lo cual en su charla que tengo grabada declaró que la prioridad para ustedes es evidentemente otra, que el proceso de paz es largo, pero ya pasó un punto crítico, que hay la prioridad de los desplazados, pero dijo, después viene la cultura, y firmó un convenio con Italia sobre el tema de la cultura. Empujar mucho el intercambio académico, como teniendo Italia como referencia para el patrimonio cultural. Y yo sé que a nivel normativo el Ministerio de Cultura está trabajando duro para actualizar su propia ley.
Llegamos a lo que decía antes de la declaratoria de Florencia, y continuando a hablar sobre patrimonio histórico, hasta ahora quisiera demostrar que las normas internacionales están todas, no hay que inventar la nueva y son buenas. Sobre el patrimonio histórico, digamos así, común, poi hay la excelencia. La excelencia es la lista del patrimonio mundial de UNESCO, a donde ustedes ven que acá está en nuestro mundo con la localización del patrimonio reconocido ser de todos, de la humanidad. El año pasado se está preparando el catálogo nuevo. Los sitios incluidos en ese patrimonio global son 1052. 814 son culturales, hay culturales y naturales, 203 naturales y después hay 35 mixtos, 163 países. Italia tiene la mayoría, detrás viene China, España, Francia, Alemania, México, quinto. Si uno quisiera diagramar en una línea que casualmente parabólica, la mayoría de cosas de excelencias, aquí se ven muy pocos países de América Latina. No porque América Latina no tenga, porque ha llegado tarde a ponerse el problema. Y porque Europa ha llegado tarde a darse cuenta de la cultura, sobre todo precolombina, que viene de América Latina, porque la carta que reconoce esa cosa es de 1982. Antes Europa consideraba los sitios arqueológicos del Machu Picchu, que todavía me parece en aquellos años que un montón de piedras que no servían a nada. Ustedes han llegado tarde, nosotros hemos tenido la responsabilidad de la culpa de haber aprovechado demasiado como europeos. Colombia, antes se había hablado de la famosa propuesta de incluir en el patrimonio de la humanidad el cañón de Chica, nombre complicado para mí, peor cuando digo Chichirá, algo así. Kikiriki, disculpen. Son etnia, son palabras. Yo le voy a decir que seguramente será incluido, porque fue UNESCO mismo que lo pidió, porque el valor de excepcionalidad que tiene ese conjunto paisajístico y cultural no existe tampoco en Marte. Lo tienen ustedes aquí cerca. Y por eso es muy importante que empiecen ustedes a cuidarlo, a diseñarlo, a revitalizarlo. ¿Qué tiene Colombia? ¿Cómo hace UNESCO para aceptar la inclusión? I criteri sono 10, 6 de corte referido a sitios culturales y 4 naturales. Si hablamos solamente de los sitios culturales, representar una obra maestra del genio creativo humano, excelencia y genio. Testimoniar el importante intercambio de valores humanos a lo largo de un periodo de tiempo dentro de un área cultural del mundo, en el desarrollo de la arquitectura, tecnología, artes, etc. Aportar un testimonio único o al menos excepcional de una tradición cultural o de una civilización existente o ya desaparecida.
ofrecer un ejemplo eminente de un tipo de edificio conjunto que sea arquitectónico, tecnológico, paisaje, que ilustre una etapa significativa de la historia humana. Ser un ejemplo eminente de una tradición de asentamiento humano, utilización del mar y de la tierra, que sea representativa de una cultura. Cioè, son puntos de referencia que diseñan el desarrollo del ser humano. Y después hay los demás. Ahora, a veces la gente me pregunta, no solamente acá, porque la gente quiere su pueblo. Nosotros podemos armar algo para entrar en el patrimonio de la humanidad. Y uno le da pena decir, ustedes son un maravilloso ejemplo de una arquitectura colonial de los conquistadores, pero que como implanto es igual a Barichara, igual a Antigua, no tiene el carácter de excepcionalidad al cual tiene UNESCO. El cañón de Chicamocha lo tiene, espectacular, impresionante. Pero aparte de su criterio, las cosas importantes son tres: autenticidad, identidad, excelencia. Empiecen ustedes en vuestra cabeza, si me lo permiten, a preguntarle si Barichara en el estado actual tiene autenticidad, identidad y excelencia. Después lo debatemos juntos. Ahora, vamos a la otra cosa, la ciudad sustentable. ¿Cuántas veces nos rellenamos la boca? También en la casa, ¿no? Hoy, mujer, o hoy, hombre, prepárame una comida sustentable. ¿Qué significa? ¿Qué cosa es la sustentabilidad? Hay también en ese caso una carta internacional de referencia. La hay. Y cuando uno quiere armar un turismo sustentable, tiene que preguntarse qué significa turismo sustentable. Todo empezó en un pequeño pueblo de Dinamarca, en el 1994, a donde el tema ecológico ya estaba saliendo, el buco del ozono, etcétera, etcétera, aprovechar, entre comillas, nosotros decimos que estamos aprovechando tanto de la naturaleza, ¿no? Todos estamos de acuerdo. Y continuamos a hablar por teléfono con iPhone. ¿Saben quién lo construye? iPhone. China. Y hacen trabajar los chinos 18 horas al día. Y eso me parece sustentable. Empezamos a mirar si nuestra vida diaria es en sintonía con el concepto de sustentabilidad. Naturalmente eso no significa el otro asunto que no somos modernos. Bueno, conferencia europea sobre la ciudad sustentable que se repitió 10 años después para ver qué había pasado. Una especie de congreso de monitoreo. Bueno, 4 son las características de la verdadera ciudad sustentable. La sustentabilidad económica, generar ingresos y trabajo para la población. Eso se aplica también en el turismo. ¿Barichara genera ingresos para la población o por el dueño italiano que regresa a su casa? Antigua Guatemala es un ejemplo perfecto, ciudad históricamente maravillosa, pero los hoteles son todos de extranjeros que pagan poquísimo, los guatemaltecos, y los ingresos van todos a ellos allá. Social, garantizar condiciones de bienestar humano, seguridad, salud, instrucción, igualmente distribuida por clases y género. ¿Cómo? ¿Alguien me está diciendo algo?
pero se están aburriendo. No. Muy bien. No, porque, ok, no, si no me animo io non produco bene. Quindi, condiciones de bienestar humano, seguridad, salud. Ecco, en Antigua Guatemala è un enclave, yo la conozco muy bien, he trabajado con la Unión Europea sobre el tema del desarrollo humano. En Antigua Guatemala uno puede caminar en la noche, no, nadie te toca. Pero si tú coges un carro para ir al aeropuerto de Ciudad de Guatemala, te pueden matar. Una motoreta voluntaria. Y además de eso, alrededor, como si fuera Guane, de Antigua Guatemala, que es una maravilla absoluta, hay las famosas aldeas, barrios de invasión, donde las casas son de láminas de zinc, no hay agua, el terreno es joven, desastre hidrogeológico, familia con la mujer que sobrevive vendiendo ramos de los árboles al mercado abajo, y disculpen esa cosa un poco ética, el marido borracho regresa a la casa en la noche y se equivoca entre mujer y hija. Yo lo he visto con los ojos míos. Entonces, ahora hablamos de otro tema, la importancia en el casco histórico de la periferia. La periferia no es una cosa aparte. La periferia anuncia la ciudad. La periferia es el famoso grupo que calienta el público. La periferia no puede ser fea, tiene que ser livianamente en sintonía con el corazón, que es el casco histórico. Y todas las ciudades tienen el casco histórico. Solo dos lo tienen. Una está en Brasil y la otra no me acuerdo. Ambiental. Mantener calidad y reproducibilidad de los recursos naturales. Institucional, y aquí venimos al tema, asegurar condiciones de estabilidad política, democracia, participación, justicia. La ciudad sustentable es sustentable cuando cada una de esas características existe y funciona. Si falta una, la ciudad no es sustentable. En las últimas décadas el mundo ha trabajado bastante en el social, un poco menos bastante en la ambiental, poquito en la económica, para nada en la política, para nada. Después lo explico por qué. Allora, patrimonio storico, turismo, sustentabilità. Turismo. Socorro. Ahora le anuncio que uno puede llegar hasta acá. Finalmente decidieron de cerrar la vía. Ahora vamos a ver si logro esa maravilla tecnológica. Hago clic acá, tiene que aparecer algo que no aparece. Sì. Questo è il listato parziale di todas las cartas que orientan las normas nacionales. Dámosle un vistazo. En francés. Conservación y restauración. Bueno, la Carta de Venecia. Carta Internacional para la salvaguardia de la ciudad histórica, que es la Carta de Washington. Gestión del patrimonio arqueológico, protección y gestión del patrimonio cultural subacuático, turismo culturale, arquitectura en madera, arquitectura vernacular, arquitectura en la parte de la estructura, pinturas murales. Yo me la hago corta, hay de todo, están allá, se pueden descargar por internet, hay la norma explicativa. Eso tiene que estar
expuesta como una exposición en el despacho de cualquier alcalde de una ciudad pretenciosamente histórica. Bueno, vamos a ver si logro, por lo tanto, cuál será la carta. ¿Qué pasó? Aiuto! Caterina, come hago? Forse così. Saluto. La carta que nos interesa es la carta del turismo culturale del 1999. Antes quiero decir algo que se refiere a la Carta Declaratoria de Florencia, donde se hablaba de valores humanos. Yo solamente voy a leer el título de las 4 sesiones del Congreso. Condivisión a través de la experiencia común y a través también del turismo con la sua interpretación. Eso significa que lo que se logra tiene que ser absolutamente compartido. Ahora se habla mucho de la relación entre patrimonio histórico y paisaje. Llegará a un punto en que la norma va a impedir un desastre paisajístico alrededor de un casco histórico. La importancia de los saberes locales, el empoderamiento en el tema de la conservación de las comunidades locales y, si lo encuentro, había una referencia directa. Io non soy francés, hacer del turismo un vettore di partecipazione, partagere significa e contribuzione a un'identità culturale rinforzata dalla comunità. Hai sempre una contraddizione, si viene prima la cultura o prima il turismo. Io mi acuerdo mi grande amigo José de Aspenger que cuando Fidel Castro me prestó $1 millón de pesos para empezar a restaurar la Habana Vieja, no hizo nada en el primer año y Fidel lo quería matar. ¿Cómo? Te he dado $1 millón de pesos cubanos y tú no has hecho nada. No, he hecho algo. ¿Qué? He abierto un hotel y 3 restaurantes. Y desde allá empezó la historia de la conservación de la Habana Vieja. Aprovechar el turismo para garantizar condiciones locales de sustentabilidad económica. No es gastar dinero para que el turista venga. Ustedes tienen 63 hoteles. Florencia, que tiene pochísimos habitantes, menos 350.000, tiene 650 hoteles y 2.823 restaurantes. Yo cuando voy a mi departamento tengo que matar para llegar sano 4 chinos, 23 mexicanos, porque el turismo agresivo de la ciudad simbólica del renacentismo está tratando la vida del ciudadano cualquiera imposible. La gente se va. Es un Luna Park. Bueno, regresamos. Barichara, qué espectáculo.
meraviglia en esa foto. Cuando estuvimos tratando el tema de Guane, evidentemente la historia tenía que tenerla en cuenta y preguntarse por qué ese diseño muy común de ciudad histórica de los conquistadores. Beh, intanto hay que decir que l'imprenta è una vez más renacentista. Además de eso, mezcla el concepto de ciudad militar de alguna forma, eso es decir, del casting romano. Ma io le digo algo más. Los españoles a la época no estaban contentos de cómo habían fundado sus propias ciudades en España. Y por ello tenían un principio de ciudad ideal. Y las ciudades que se fundaron en América Latina eran la representación de la ciudad ideal española. Por lo tanto, ustedes tienen ese grande privilegio de vivir en lo que los conquistadores consideraban la ciudad perfecta. Y tenían leyes sobre cómo fundar una ciudad, cómo controlar la población, cómo construir una ley para imponer acá la unidad de medida que es la vara castellana. Había una sabiduría constructiva que no era para nada casual y eso lo sabemos bien. Pero entre Barisciare y Guane yo me encuentro mejor en Guane por su absoluta sencillez hasta la iglesia. Y aquí tenemos algunos mapas que investigan. Yo conozco Guane desde el 2013, estuve la semana pasada y me he dado cuenta de lo siguiente. Ya está el primer hotel boutique, que no ofrece prácticamente nada más de la posada de la señora d'Italia, que cuesta poco, tiene el agua fría, pero me comunica el sentimiento de apego, de pertenencia. La posada boutique es igualita en Barisciare, también en Florencia hay un hotel posada, han reconstruido una posada. La manera de vivir el desarrollo es transversal a cualquier cosa. Por lo tanto, bueno, eso ustedes lo conocen más que yo, Guane, etcétera, etcétera. ¿Cuál turismo en Barisciare? Vamos a la carta famosa del turismo cultural. Y ahora ustedes se pregunten, por favor, si eso pasa verdaderamente en Barisciare. El patrimonio natural y cultural, la diversidad y las culturas vivas constituyen los máximos atractivos del turismo. El turismo excesivo o mal gestionado, con cortedad de miras, así como el turismo considerado como ciclo de crecimiento, pueden poner en peligro la naturaleza física del patrimonio natural y cultural, su integridad y sus características identificativas. El entorno ecológico, la cultura y los estilos de vida de las comunidades anfitrionas se pueden degradar al mismo tiempo que la propia experiencia del visitante. Además, he señalado algunas cosas que llegan. La interacción entre los recursos o valores del patrimonio y el turismo es dinámica y está en continuo cambio, generando para ambos oportunidades y desafíos, así como potenciales situaciones conflictivas. Los proyectos turísticos, sus actividades y su desarrollo deberían conseguir resultado positivo y minimizar los impactos negativos para el patrimonio y para los modos de vida de la comunidad anfitriona, al mismo tiempo que deberían responder a la necesidad y expectativa del visitante.
la conservación, la interpretación y los programas de desarrollo turístico deberían basarse en la diáfana comprensión de los aspectos específicos y significativos del patrimonio en cada sitio en particular, a menudo complejo y conflictivo. Es importante la continua investigación y asesoramiento, etc. Es importante conservar la autenticidad de los sitios del patrimonio y de la variedad de sus objetos. La autenticidad constituye un elemento esencial del significado cultural expresado a través de los materiales físicos, construcción interna, del legado de la memoria, la cultura de los guanes y de las tradiciones intangibles que perduran del pasado. Los programas deberían presentar e interpretar la autenticidad de los sitios y de sus experiencias culturales para mejorar el aprecio y la comprensión del patrimonio cultural. Los proyectos deberían tomar en cuenta la dimensión social, estética y cultural, el paisaje natural, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes se la pueden leer y preguntarse si les parece que eso pasa. Digo Barichara porque estamos en Barichara, ma pudiera ser Florencia. Io le comunico che UNESCO sta a mandare a Florencia una missione di monitoreo perché Florencia non sta rispettando los parámetros del turismo sustentable. Cuando uno va nell'elenco, nel listato del patrimonio de l'umanità, a veces se encuentra el nombre con una barra negra. Significa que lo han eliminado de la lista por no haber sabido mantener el concepto de protección de sustentabilidad. Estamos siempre monitoreados. Bene, io me dije que, por lo tanto, patrimonio histórico podemos hacer todo, está en la ley, es importante solamente aplicar. El concepto de sustentabilidad está claro, definido por ley, es suficiente verificar que las 4 características estén en función. El turismo tiene una carta de referencia que es bastante detallada y ya se sabe que está reevaluando el concepto de turismo agresivo. Y ve y digo cosa penso yo que puede pasar en Barichara, enseñándole un ejemplo italiano. L'Italia, io vivo in Toscana, es el grande. Acá hay un territorio comunal que pero está muy pegado de la región Lazio a donde está la capital. Y a donde está la capital hay la cultura capitolina y los políticos. È un borgo cerca de esa ciudad concéntrica de alguna forma, histórica, Grosseto, ed è esa belleza assoluta del Medioevo. Un día, un político de Roma estaba buscando una casa para pasar el verano. Encontró ese pueblo, la casa no costaba nada, la compró y dijo a los amigos: oye, comprando una casa barata, ahora la transformo, la hago caer de lujo, tengo un amigo que abre un restaurante. El segundo que compró la casa lo compró un poco más. Se abrieron un restaurante. Eso es la patria del jabalí a la brasa. Al hablar de comida, aquí está la hora. Y se le llenó. Y los precios subieron. Se compraban casas dando mercado negro de izquierda a las personas mayores para mandarle a un hospicio. Subió. Toda la inteligencia de la cultura intelectual y política italiana estaba allá. Al fin de semana se decidía entre un martini y un mojito el futuro de los italianos. Un día se había vaciado de los habitantes y empezaban a atacar los pueblecitos vecinos. ¿De acuerdo a algo? Creo que sí. Un
día, el mismo político dijo: hoy estoy cansado de venir de verano siempre al cambio, o sea, la misma gente que veo a Roma la veo acá. He encontrado un pueblecito más lindo de eso en el mar Adriático, el otro mar. Voy a comprarme una casa allá. Y todos, en el transcurso de 3 años, seguieron la idea. Capalbio se vació, perdió su economía y ahora no es nada. No tiene memoria histórica, no tiene ciudadanos. Es un parqueo cultural no productivo. Cuando yo escucho el señor que hace la mejor empanada de guane con queso, allá entrando a la izquierda, frente a donde estaba el afiche más inteligente que yo he leído en mi vida: no tomes Viagra sino leche de cabra. Solamente la ironía e inteligencia de un campesino. El amigo mío borracho que cura los cabrones, ¿no? Podía imaginar eso. No está, no sé qué pasó, pero el señor de la empanada vende su casa a un precio que yo me puedo comprar. Sí, solamente 25 metros cuadrados, pero al lado del Coliseo en Roma. El mercado acá está fuera de cualquier sentido. Va a explotar en poquísimo tiempo. Está pasando como Capalbio, creo yo. E allora, che cosa propongo? Hasta el momento yo confío que ustedes se han preparado. Y yo pido disculpas, evidentemente. Esa mañana el arzobispo me miró mal, ¿cómo me trató mal? Usted es el extranjero que piensa sobre todo el socorro y dice que yo tengo que cerrar la basílica. No, signor, no, hablamos. Quindi comprendo quién es ese señor que viene en nuestra clase. Yo vi digo lo que siento cuando vengo a Barichara, y yo le digo que soy también un discapacitado visual, uno que si no estuviera Caterina, que me acompaña la noche para hacerme ver a dónde debo poner los pies los escalones, se tumbara cada 3 meses. Por lo tanto, amo la ciudad histórica y a veces la siento que me oprime por un sentimiento de incomodidad que me hace venir el deseo de abandonarme e ir a un lugar tranquilo, como puede ser en ese caso, Guane. Antes de todo tenemos que armar un conjunto de protección. Por lo tanto, el primer punto, en mi opinión, es extender la declaratoria de Barichara del camino de Guane a Guane mismo y al entero camino, ya había hablado Morín, hasta Zapatoca. Pero no es solamente haciendo una línea revitalizada con una pista nueva, no sé qué, o una posada allá abajo para descansar. Es que yo que lo visité me he dado la impresión, otra vez de opresión del clima, que el territorio forestal no es vivido para nada. Yo creo que se pueden reforzar, animar de alguna manera. Esa cosa que no sé cómo ustedes allá paran, no sé cómo se llama, forestas, bosques. No es solamente un percurso. Hay que tener vivo uno de los recursos culturales, es exagerado decir, son los caminos entre los cultivos de uva del territorio toscano, del territorio de la Borgoña. En torno tú ves el hombre vivo que trabaja. Yo creo que algo se puede hacer allá, bajando hacia el puente de Rueda, y por favor, sustituir aquella pasarela de acero, consolidando el antiguo puente, por lo menos por cuanto sigue a los apoyos. Controlar el proceso ya de degradación en Guane a salir de la restauración de su iglesia. Yo quiero a Guane,
motivo siempre, casi me chocaba con el Papa hace años. Y yo la primera pregunta era sobre Juan, porque pienso que no cuesta mucho. Es un maravilloso ejemplo de comunicación con la parte espiritual de nuestra vida. Que uno sea católico, que vaya a misa o no. Controlar y manejar el desarrollo urbano de las periferias. Yo creo que acá nos está trabajando bien en ese caso. La periferia anuncia el casco histórico. Pasar desde la periferia al centro tiene que ser un proceso agradable, liviano, sea desde el punto de vista arquitectónico que infraestructural. Controlar que se mantenga en las intervenciones de cambio de uso en casas y posadas del casco histórico o en nuevas edificaciones en el mismo casco histórico, la técnica constructiva auténtica y autóctona. Juan y Barichara son una de las tantas más importantísimas patrias del presente. Yo tengo en Florencia un montón de estudiantes que han pedido al rector de ayudar económicamente para hacer la tesis de grado acá, por el tema de la construcción en tierra. Hay que mantenerla y no hacer que esa tecnología sea sustituida a la falsa arquitectura entera, como están haciendo en Villa de Leyva. Parece que en realidad es solo la piel, es órbigo armado. UNESCO no considera eso una autenticidad, un error tremendo. Bloquear el crecimiento del costo de la venta de casa es a monitorear el mercado. El mercado se puede orientar. El mercado se puede orientar. No existe solo Trump que decide quién puede entrar y quién no. A veces es necesario la manera fuerte. Se puede peatonalizar el casco histórico, por favor. En Colombia, como dice el cómico italiano, pero si tienen que hacer un aplauso, que lo hagan convictos. Mire, a mí me gusta caminar. Me gusta caminar de noche en mi ciudad para gozar de la arquitectura renacentista. Claro, soy un arquitecto. Amo profondamente la historia. Estoy obligado a hacerlo de noche porque de día imposible. Cuando decidieron de que te había analizar el casco, el corazón de Florencia, el Duomo, que antes pasaban el transporte público, yo pensé, ay, qué incómodo que voy a estar, que cuando decido de coger el autobús hasta el Duomo no lo puedo hacer, y los dueños de la tienda, vamos a perder ingresos. No, el hombre que pasea piensa más y mejor a qué cosa le necesita a comprar. Y subieron la venta. Y a los turistas les gusta pasear. Ahora tenemos los rusos, que son los nuevos ricos. Se compran de todo. Yo estuve trabajando para convencer al antiguo alcalde de Tunja a peatonalizar 2 vías. Manizales tiene una única peatonalización que no sirve a nada, porque cuando el peatón tranquilo atraviesa y no se da cuenta que esa calle viene los carros, saben que ustedes que acá, para que uno que maneja un carro se dé cuenta que el ser humano que está caminando no es propiamente un perro y hay que respetarlo y no matarlo, necesita tiempo, fuerte. Peatonalizar, el arma de la sustentabilidad en la infraestructura es la peatonalización. Parqueaderos externos, muy simple. Y conexiones al centro con turistas y ciudadanos, con busetas eléctricas, porque la contaminación
contaminación de los carros, sobre todo en los días de fiesta, los puentes, es tremendo. Y tiene un costo. Bueno, yo cuando voy a Venecia soy muy contento de pagar 2 euros al hotel como impuesta para mantenerla limpia y agradable para mí que la quiero visitar. Es un costo que vale la pena tener. Desplazar, por favor, el punto de estacionamiento del transporte público afuera del centro, no se puede hacer tranquilamente, no pasa nada. El día, discúlpame, el día de fiesta, esa esquina parece Beirut. Beirut es el mundo árabe. Cioè, ¿cómo puede ser que pueden estar parqueados allá 40 como taxi? Y no se sabe cuál va a salir, yo por lo menos no sé, cuál va a salir, cuál va a cuando llega, cuál va a salir, un despido. Bueno. Yo solo podría decirme, soy huésped de usted de la ciudad, algo puedo decir. No, aparte controlar la oferta gastronómica y utilidad para lograr un equilibrio entre diferentes tipologías de ofertas y relativos costos. Caterina antes estaba pasando, mira, estamos en un restaurante mexicano, pero estamos en Colombia. Sí, yo estoy diciendo en Colombia quiero comer mexicano. No, yo digo que la oferta no tiene que ser variada, pero equilibrada. Florencia decidió por ley que el 75% de los restaurantes tenían que ofrecer comida autóctona de Florencia. El 25% china, coreana, lo que te la da la gana. Es posible, no cambia nada, la economía no sufre, se mantiene la identidad. Hoteles un poco a veces menos costosos, al punto más bajo, ma que yo quiero, dice, pero tú ahora estás alocado al Hotel La Nube. Sí, por una razón que en esos días necesito comodidades, tenía que descansar, igual abajo era incómoda por ser la conferencia parroquial. Me desperté a las 5 de la mañana para ir a la reunión a Socorro y yo durante el camino al representante de la congregación decía, ustedes me han hecho violencia, yo soy italiano, antes de las 7 de la mañana no hablo el ojo derecho, ustedes se despiertan. Yo me pregunto, un colombiano, ¿cuándo descansa? ¿Cuándo? Si se despierta a las 4 de la mañana para ir a clase a las 6, la universidad es a las 6, hay una violencia. Por eso estaba cansado y decidí estar un poco más cómodo, sobre todo posadas sencillas, sobre todo en Guane. Y una cosa que se usa, muchos de vosotros lo utilizan, lo saben, que se llama albergo difuso o albergo horizontal. Siena no tiene hoteles. Nunca en esa ciudad famosa de la primera ley sobre el turismo no tiene una cosa de hotel 4 fuentes con una grande luminaria. Tiene oficinas, recepción en una esquina de la calle. Tú entras, has reservado, te dan la llave, te acompañan a una casa. ¿A dónde? La planta baja, abre la puerta como si fuera uno que anda, vive allá. Está una esquina, el comedor, que en la mañana te lleva el desayuno, y vive esa planta baja, turismo difundido en el territorio para no crear desigualdades sociales, económicas y éticas. Acaba de funcionar perfectamente. Me gustaría a los muchachos que vienen acá con el saco, no, ¿cómo se dice saco? El morral, normalmente uno es latinoamericano, la otra inglesa, la pareja se construye così, ¿no? Frente a la cultura, yo burlo un poco de todo, y son perfectos.
pudieron venir por un problema que están con gastos y no pudieron viajar. Son muchachos, muchos son estudiantes extranjeros. Allora, otra cosa que yo he notado es que muchos bares y restaurantes no tienen los servicios higiénicos a norma. Otro problema es que, como me dijo un señor hoy, nosotros aprovechamos sobre el año de 65 días solamente. Y lo vi al puente de la semana pasada. Demasiada gente ahora en la tarde, casi lo opuesto. Hay la posibilidad de ofertar eventos particulares que puedan distribuir mejor la oferta y hacer que también la vida de los ciudadanos sea un poco más equilibrada. Y otra cosa que se puede hacer es lo que hicieron los muchachos hoy, pasando da una cosa universitaria a una cosa práctica. Tierra de la construcción en tierra. Hay siempre en construcción acá casas en tierra. Una oferta turística pudiera ser, ven a ver cómo estoy haciendo la obra, te explico, y desde la historia del Picé te hablo de la historia de Colombia, de la comida de Colombia, de los conciertos de Colombia, porque una de las responsabilidades, el turista que corre, mordi y fugge, no tiene toda la culpa. Fue un pensamiento de los años 80 para el tema que nuestra vida estaba formada sobre el concepto de prisa, demasiada prisa. Ahora que esa cosa se está liberando. Yo creo que me he olvidado de la cosa más importante, que es la accesibilidad. Un pobre que tenga problemas con una silla de ruedas no puede vivir acá. Los andenes son altos por razones de desagüe del agua. Para entrar en un baño, para bajar a un baño, es terrible. No, esa ciudad no tiene ninguna atención. Yo lo digo sobre mi persona. Es muy fácil la rampa a las 4 esquinas y peatonalizando un pasillo de piso liso a donde puede ir la silla de ruedas. Es fácil, no cuesta nada. Se mantiene el piso antiguo. Se puede trabajar en eso. Mejorar el sistema de gobernanza escrito mal, y de la participación social y de los ciudadanos. Evidentemente me sentía mal anoche cuando lo escribí, pido disculpas. El tema fundamental es que se refiere al concepto de pobreza. Antes en Naciones Unidas, hace pocos años, se decía que la pobreza es cuando uno no tiene más de $3 para vivir, no me acuerdo si al día o al mes. Ahora no es así. El pobre es lo que no participa. El pobre es ese marginado. El pobre es quien no tiene la oportunidad de decir en un debate público la suya opinión. Eso es el pobre, porque le tiene miedo la pobreza de construir su futuro, compartiendo decisiones con los demás. Decisiones que vienen del alto, no compartidas, son lo contrario de la sustentabilidad. Por lo tanto, y concluyendo, la sustentabilidad es económica, se puede trabajar. Social, se puede trabajar. Ambiental, respecto del paisaje. Hay un punto que manda en crisis todo. Lograremos todo. Solamente se funciona la componente institucional de la sustentabilidad. Eso es decir, la política. Si no hay voluntad política, nosotros podemos trabajar noche y día, pero habrá alguien que logrará que la cosa no se realice. Ahora, ¿cuál es la solución? Que
pudiéramos regresar al pasado, por lo menos en Europa, cuando un político antes de ser político tenía que ser un hombre de cultura, no de mercado. Y eso lo dejo en vuestra mano, porque aunque yo sea amigo, que lo estimo mucho, de Leonidas Gómez, y la política no es fácil. Io credo che los problemas que tiene un alcalde no son simples. De todas formas, hay que trabajar mucho en ese campo. Y yo soño el día en que el alcalde será un arquitecto sustentable, un ingeniero con fantasía, porque, disculpen, ma nunca he encontrado en mi vida un ingeniero que tenga fantasía. Un ecólogo que toma vino, porque un poco de distracción, de transgresión sirve a comprender la fantasía que no es solo Smart City, que no significa nada. La Smart City somos nosotros diariamente a salir de la info. Por lo tanto, como ustedes han visto, no ha hablado un experto de turismo, ma una persona amante de la América Latina, ojalá experto de otras cosas, y por esas cosas que son naturalmente relacionadas al turismo, he podido hablar de alguna manera. Por lo tanto, con el augurio de verle otra vez muy pronto y con ese paisaje toscano incontaminado, le agradezco de vuestra atención.